Todo el palacio real permaneció en silencio mientras miles de naves de guerra enemigas aparecían sobre el planeta. Luces rojas de advertencia iluminaban los salones dorados, y los oficiales, aterrorizados, corrían en todas direcciones. La reina Lyra miraba a través del enorme ventanal con miedo en los ojos. Sabía que el imperio del vacío negro jamás mostraba piedad. Sus flotas ya habían destruido 3 sistemas estelares en tan solo 2 días. Todos los comandantes reales se preparaban para la batalla, pero una persona permanecía impasible. Su esposo humano, Ethan, se servía tranquilamente una taza de té y contemplaba las estrellas sin pronunciar palabra. Todos pensaban que era demasiado pacífico para comprender el peligro. Muchos años atrás, la princesa Lyra había escandalizado a la galaxia al casarse con un simple viajero humano. Poderosos reyes se burlaron de su decisión. Grandes generales tacharon a Ethan de débil porque nunca portaba un arma. Incluso los guardias reales murmuraban a sus espaldas. Creían que la princesa había cometido el mayor error de su vida. Ethan jamás se enfadaba. Siempre sonreía, agradecía la amabilidad de todos y ayudaba a los sirvientes con pequeñas tareas en el palacio. Reparaba máquinas averiadas, plantaba flores en el jardín real y pasaba las tardes contemplando las estrellas con Lyra. Nadie jamás lo había visto alzar la voz. Lyra amaba a Ethan porque tenía un corazón bondadoso. Siempre escuchaba antes de hablar. Le importaba más salvar vidas que ganar batallas. Siempre que el reino enfrentaba problemas, buscaba soluciones pacíficas. Sin embargo, en el fondo, Lyra a veces se preguntaba si su esposo podría protegerla de verdad cuando llegara el peligro real. Se odiaba a sí misma por pensar así, pero toda reina necesitaba un defensor fuerte. Al ver la creciente flota enemiga fuera del palacio, el miedo se apoderó lentamente de ella. En silencio deseaba que Ethan pudiera convertirse de alguna manera en el héroe que todos esperaban. Muy por encima del planeta, el emperador del vacío negro sonrió mientras observaba el palacio desde su nave de mando. Sus espías le habían dicho que el esposo de la reina era solo un humano inofensivo. Se rió a carcajadas frente a sus oficiales. «Capturen a la reina viva», ordenó. «Dejen vivo también al humano. Quiero que toda la galaxia lo vea implorar clemencia». Miles de soldados enemigos vitorearon mientras sus gigantescos cañones apuntaban hacia la capital real. Esperaban una victoria fácil contra un reino protegido por un hombre que nunca había luchado. Dentro de la sala de reuniones real, los generales discutían entre sí. Le rogaban a la reina Lyra que escapara antes de que comenzara la invasión. Algunos incluso sugirieron dejar atrás a Ethan, pues creían que solo los retrasaría. Sus palabras llenaron la sala de un profundo silencio. Lyra miró a su esposo, esperando ver tristeza o miedo en su rostro. En cambio, Ethan simplemente sonrió a los asustados comandantes. Les agradeció por intentar proteger a la reina y dijo en voz baja: «Por favor, guarden sus energías. El pánico nunca ha ganado una batalla». Los generales se frustraron aún más. Un viejo comandante golpeó la mesa con el puño. «No es momento para palabras tranquilizadoras», gritó. «El enemigo tiene 5,000 buques de guerra. Nosotros tenemos menos de 500. Necesitamos soldados, no filósofos». Ethan no respondió con ira. Simplemente asintió con respeto. Su mirada serena permaneció impasible. Esa extraña calma desconcertó a todos en la sala. Era casi como si hubiera presenciado cosas mucho peores. Cuando las primeras explosiones resonaron en el cielo, el palacio se estremeció violentamente. Los ciudadanos gritaban mientras los barcos de emergencia surcaban los aires. La reina Lyra tomó la mano de Ethan sin pensarlo. Sentía que su propio corazón latía con fuerza. Ethan le apretó suavemente la mano y la miró a los ojos. «Pase lo que pase hoy», dijo en voz baja, «quédate cerca de mí». Su voz era tranquila, pero había algo diferente en ella. Por primera vez desde que se conocieron, Lyra percibió una fuerza serena oculta tras sus dulces palabras. En ese preciso instante,
Un joven oficial irrumpió en la habitación portando una vieja tableta de datos encontrada en los archivos reales. Su rostro palideció por completo. «Majestad», susurró con dificultad para respirar. «Encontramos un antiguo archivo militar sellado durante más de 30 años». Todos lo miraron con confusión. El oficial dirigió lentamente la mirada hacia Ethan antes de volver a hablar. «La fotografía que hay dentro de este archivo se parece muchísimo a su esposo». La sala quedó en completo silencio. Ethan cerró los ojos lentamente, como si deseara que aquel secreto permaneciera enterrado para siempre. El viejo comandante tomó la tableta con manos temblorosas. Al encenderse la pantalla, todos vieron el mismo rostro frente a innumerables buques de guerra en llamas. Debajo de la imagen, solo había 4 palabras aterradoras: Comandante Supremo de Guerra Humano, Estado, desaparecido. Nadie en la habitación podía respirar. Y afuera, la primera flota enemiga comenzó su ataque final. El viejo expediente militar permanecía abierto sobre la gran mesa, pero nadie se atrevía a tocarlo. Todos los oficiales miraban a Ethan con otros ojos. Hacía apenas unos minutos lo habían tildado de débil. Ahora, el miedo reemplazaba lentamente su orgullo. La reina Lyra miró a su esposo, esperando que admitiera que el expediente estaba equivocado. En cambio, Ethan bajó la cabeza en silencio. Fuera del palacio, brillantes explosiones iluminaban el cielo. Naves enemigas disparaban oleada tras oleada de misiles de plasma hacia la capital. Los edificios temblaban, y la gente corría a refugiarse en búnkeres subterráneos. Los cazas reales intentaban detener el ataque, pero estaban en clara inferioridad numérica. Cada minuto, otra nave de defensa desaparecía entre las llamas. El reino estaba perdiendo la batalla mucho más rápido de lo que nadie esperaba. El general Barek miró a Ethan con manos temblorosas. Tomó la vieja tableta una vez más y leyó atentamente cada palabra en la pantalla. El archivo describía a un comandante humano que había puesto fin a la Gran Guerra Galáctica casi 30 años antes. Ese comandante había derrotado a 7 poderosos imperios sin perder a su propio pueblo. Tras la guerra, desapareció repentinamente. Desde aquel día, nadie lo había vuelto a encontrar. El general se acercó lentamente a Ethan. Su voz orgullosa se apagó por primera vez en muchos años. «¿Eres tú de verdad?», preguntó. La habitación quedó en completo silencio. Ethan miró la vieja foto en la pantalla durante varios segundos. Luego esbozó una leve sonrisa y respondió en voz baja: «Eso fue hace mucho tiempo». La reina Lyra sintió que el corazón se le paraba por un instante. Había vivido junto a Ethan durante años, pero jamás había oído esa historia. Él nunca hablaba de guerras, medallas ni victorias. Solo hablaba de paz, familia y esperanza. De repente, se dio cuenta de que sabía muy poco del hombre que amaba. El secreto que guardaba era mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Antes de que nadie pudiera formular otra pregunta, una fuerte explosión sacudió la muralla del palacio. El suelo tembló y trozos de piedra cayeron del techo. Un joven oficial entró corriendo en la habitación con el rostro lleno de miedo. «Majestad», gritó, «el enemigo ha traspasado la línea de defensa exterior. Sus soldados llegarán al palacio en menos de 20 minutos». El pánico volvió a apoderarse de la sala. Algunos oficiales empuñaron sus armas. Otros prepararon una ruta de escape para la reina. El general Barek miró a Ethan con esperanza en los ojos. «Comandante», dijo sin pensarlo, «por favor, guíenos». La palabra sorprendió a todos. Por primera vez, alguien llamó a Ethan por su antiguo rango en lugar de simplemente llamarlo esposo de la reina. Ethan se levantó lentamente de su silla y caminó hacia la gran ventana. Observó miles de naves enemigas surcando el cielo como una nube oscura. Su rostro permaneció impasible, pero su mirada se tornó fría y penetrante. Era la misma expresión que aparecía en la antigua fotografía militar. La reina Lyra notó el cambio de inmediato. El hombre bondadoso que conocía seguía allí,
pero algo poderoso había despertado en su interior. Lejos, en la nave insignia enemiga, el emperador Drax reía mientras llegaban informes del campo de batalla. Sus comandantes le decían que las defensas reales caerían en cuestión de minutos. «Bien», dijo Drax con una sonrisa. «Capturen a la reina con vida. En cuanto a su esposo humano, tráiganmelo encadenado. Quiero que toda la galaxia vea a la gran reina casarse con un cobarde». De vuelta en el palacio, Ethan metió la mano sigilosamente en una vieja caja de madera que llevaba años cerrada. Dentro, había un pequeño dispositivo de comunicación plateado, cubierto de polvo. Lyra había visto la caja muchas veces, pero Ethan siempre decía que guardaba viejos recuerdos. Jamás imaginó que contuviera algo tan importante. Ethan limpió con cuidado el polvo del dispositivo y pulsó un botón oculto. Durante varios segundos no sucedió nada. La sala permaneció en silencio mientras todos observaban. Entonces, en lo profundo del espacio vacío, mucho más allá de la flota enemiga, una antigua señal comenzó a viajar a través de la galaxia. Solo traía un sencillo mensaje. El comandante supremo ha regresado. Nadie dentro del palacio sabía a dónde iba la señal, pero en algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, alguien ya estaba respondiendo. Los muros del palacio temblaron cuando otra oleada de fuego enemigo azotó la ciudad. El humo cubrió el cielo, y los barcos en llamas se precipitaron al suelo. Los soldados reales lucharon con valentía, pero perdían a cada minuto. La reina Lyra permanecía junto a Ethan, observando cómo su reino se desvanecía lentamente. Aún así, el rostro de Ethan se mantuvo impasible, como si ya supiera cómo terminaría aquel día. El general Varek volvió a examinar el antiguo expediente militar. Cuanto más leía, más le temblaban las manos. Cada página contaba la historia de un comandante humano que había derrotado a enemigos imposibles con planes brillantes en lugar de una lucha interminable. Muchos lo habían llamado héroe, mientras que otros lo habían tildado de pesadilla. El expediente terminaba con una extraña frase: si regresa, la historia volverá a cambiar. Los generales rodearon a Ethan con respeto, no con dudas. Querían respuestas, pero Ethan permaneció en silencio. Cerró lentamente la vieja tableta y se la devolvió al general Varek. «El pasado es pasado», dijo en voz baja. «Hoy no se trata de mi historia. Hoy se trata de proteger a gente inocente». Sus palabras eran sencillas, pero todos podían percibir la fuerza que transmitían. Muy por encima del planeta, el emperador Drax recibió un informe de su oficial de inteligencia. El oficial parecía nervioso al entrar en la sala de mando. «Su Majestad», dijo con cuidado, «nuestra base de datos encontró una coincidencia con el humano del palacio». Drax sonrió con confianza, esperando otro informe poco convincente, pero el oficial no le devolvió la sonrisa. En cambio, colocó discretamente un antiguo registro militar sobre la mesa del emperador. Drax miró la foto solo unos segundos antes de que su sonrisa desapareciera. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Recordó haber oído viejas historias cuando era un joven príncipe. Los comandantes mayores solían hablar de un humano que había destruido flotas enteras sin mostrar temor. Creían que ese hombre había desaparecido para siempre. Drax susurró lentamente el nombre escrito en el archivo. «Ethan, no puede ser». Por primera vez en muchos años, el silencio reinó en el puente de mando enemigo. Los oficiales superiores del emperador se miraron con preocupación. Un viejo almirante dio un paso al frente y habló en voz baja. «Majestad, si se trata del mismo comandante, deberíamos detener la invasión ahora mismo». Drax se giró rápidamente hacia él con ira. «¿Acaso le temes a un humano?», gritó. El viejo almirante bajó la cabeza con respeto. «No, Su Majestad», respondió con sinceridad. «Me preocupan las flotas que aún podrían seguirlo». Sus palabras hicieron que todo el puente volviera a guardar silencio. Ya nadie reía,
Incluso los oficiales más jóvenes habían oído historias sobre grupos de batalla humanos desaparecidos tras la Gran Guerra Galáctica. Nadie sabía a dónde habían ido. De vuelta en el palacio, la reina Lyra miró a Ethan con lágrimas en los ojos. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó en voz baja. Ethan la miró con ternura. «Porque quería una vida tranquila», respondió. «Me casé contigo para construir un futuro, no para recordar viejas batallas». Lyra finalmente comprendió que Ethan no había ocultado la verdad por vergüenza. La había ocultado porque no quería que la guerra volviera jamás. En ese instante, el dispositivo de comunicación plateado sobre la mesa emitió una tenue luz azul. Todos se giraron hacia él. Un suave sonido llenó la sala, seguido de una voz tranquila. Señal recibida. Todas las flotas humanas supervivientes se dirigen al punto de mando. El mensaje duró apenas unos segundos antes de que el dispositivo volviera a quedar en silencio. Nadie en el palacio podía creer lo que acababa de oír. El general Varek miró lentamente hacia el cielo oscuro que se veía por la ventana. «Flotas supervivientes», susurró. «¿Cuántas quedan?». Ethan no respondió de inmediato. Simplemente contempló las estrellas con ojos serenos. Tras un largo silencio, pronunció una sola frase. «Nunca fueron destruidos». En ese mismo instante, en lo profundo del espacio conocido, miles de gigantescas naves de guerra humanas que habían permanecido ocultas durante 30 años se activaron repentinamente al unísono. Sus motores iluminaron la oscuridad como nuevas estrellas, y cada capitán dio la misma orden. El extraño mensaje resonó en el palacio durante unos segundos más, antes de que la sala volviera a quedar en silencio. Todos los oficiales miraron a Ethan, esperando que explicara lo sucedido. Con calma, guardó el dispositivo plateado en la caja de madera y cerró la tapa. Su rostro no reflejaba miedo, solo una serena confianza. La reina Lyra comprendió que aquel hombre apacible, a su lado, había estado cargando con el peso de toda una galaxia sin que nadie lo supiera. Afuera, el ejército enemigo se acercaba a las puertas del palacio. Enormes máquinas de guerra arrasaban las calles mientras naves de combate negras llenaban el cielo. Los soldados reales seguían luchando con gran valentía, pero se estaban quedando sin energía y sin armas. Muchos creían que la batalla terminaría en una hora. Aún así, Ethan nunca dio la orden de atacar. Simplemente observaba las estrellas. En la nave insignia enemiga, el emperador Drax se impacientaba. Sus ejércitos casi habían alcanzado el palacio, pero algo no cuadraba. Sus sensores detectaron de repente una extraña onda de energía mucho más allá de los límites del sistema. Al principio, sus oficiales pensaron que se trataba solo de una tormenta espacial, pero en cuestión de segundos, la señal se intensificó. Cientos de portales de curvatura desconocidos comenzaron a abrirse en el espacio profundo. El puente de mando se llenó de alarmas. Un joven oficial miró el escáner y apenas pudo hablar. «Su Majestad», susurró. «Nuevas naves están entrando en el sistema». Drax sonrió y supuso que eran refuerzos de alguno de sus aliados. «Bien», dijo con orgullo. «Vinieron a presenciar mi victoria». Nadie le respondió porque el escáner seguía mostrando cifras cada vez mayores. La primera nave de guerra humana emergió lentamente del portal resplandeciente. Era antigua, cubierta de marcas de batalla y mucho más grande que cualquier acorazado moderno. Luego llegó otra, y otra más. En cuestión de minutos, miles de gigantescas naves humanas llenaron el cielo oscuro. Sus motores brillaban como estrellas azules, y cada nave portaba el mismo símbolo del águila plateada que había desaparecido 30 años atrás. Todos los oficiales enemigos se quedaron paralizados. El almirante más anciano se quitó la gorra en silencio y cerró los ojos. Reconoció el famoso símbolo al instante. Hacía mucho tiempo, su padre había luchado contra esos mismos barcos y solo había sobrevivido gracias a la misericordia del comandante humano. «Son reales», susurró. «La flota humana perdida nunca murió».
El miedo se extendió por el puente más rápido que cualquier alarma. En toda la galaxia, numerosas civilizaciones recibieron la misma señal. Los líderes interrumpieron sus reuniones y se volvieron hacia sus observadores espaciales. Comerciantes, soldados e incluso piratas presenciaron la aparición simultánea de miles de naves humanas ocultas. Los ancianos recordaron historias olvidadas de la Gran Guerra Galáctica. Los jóvenes no daban crédito a sus ojos. Lo imposible se había hecho realidad. De vuelta en el palacio, la reina Lyra se acercó al gran ventanal. Observó cómo la flota humana llegaba en grupos, uno tras otro, hasta que las estrellas casi desaparecieron tras ellos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por fin comprendió por qué Ethan nunca había necesitado demostrar su fuerza. Su mayor poder nunca fue la ira. Su mayor poder era la confianza de cada capitán humano que aún esperaba su llamada. El general Varek se arrodilló lentamente ante Ethan. Uno a uno, los demás oficiales hicieron lo mismo. Ya nadie se reía de él, nadie lo llamaba débil. La sala, que antes había dudado de él, ahora estaba llena de absoluto respeto. Ethan los miró y dijo con suavidad: «Por favor, pónganse de pie. Hoy luchamos juntos, no por encima de los demás». En la nave insignia enemiga, el pánico finalmente se apoderó del emperador Drax. Sus escáneres contaban cada vez más naves de guerra humanas por segundo. Entonces apareció un último informe en la pantalla principal. El oficial que lo leía apenas podía contener la voz. «Su Majestad, la flota humana ahora rodea a todo nuestro ejército. No queda ninguna vía de escape». Drax miró lentamente hacia el planeta real, donde un pequeño palacio permanecía intacto. Por primera vez en su vida, sintió verdadero miedo. En ese mismo instante, todas las naves de guerra humanas apuntaron sus armas hacia el imperio del vacío negro, esperando una sola orden. Ethan dio un paso tranquilo hacia adelante, miró las estrellas y dijo en voz baja: «Todas las flotas, prepárense para la batalla». Un profundo silencio se extendió por el espacio tras la orden de Ethan. Miles de naves de guerra humanas permanecieron inmóviles, a la espera de su comandante. Ningún capitán disparó un solo tiro sin autorización. La reina Lyra observaba asombrada. Jamás había visto tal disciplina. Todas las naves confiaban plenamente en Ethan, incluso después de 30 años. En la nave insignia enemiga, el emperador Drax intentó disimular su miedo. Se puso de pie frente a sus oficiales y gritó: «Ataquen primero. Destrúyanlos antes de que se muevan». Sus comandantes obedecieron rápidamente la orden. Cientos de cañones enemigos iluminaron el cielo oscuro. Una gigantesca oleada de misiles se precipitó hacia la flota humana. Drax sonrió, convencido de que la batalla terminaría antes de empezar. Ethan contempló en silencio las estrellas a través de la ventana del palacio. No alzó la voz ni mostró enfado. Simplemente tocó el antiguo dispositivo de comunicación y pronunció una frase con calma: «Formación de escudo 7». La orden fue breve, pero todos los capitanes humanos la entendieron. En el instante siguiente, miles de escudos de energía azul se conectaron formando una gigantesca muralla en el espacio. Los misiles enemigos impactaron con gran fuerza contra el escudo incandescente. Brillantes explosiones iluminaron el cielo durante varios segundos. Cuando el humo finalmente se disipó, todos los buques de guerra humanos permanecieron intactos. Ni un solo barco había sufrido daños. Los oficiales enemigos miraban sus pantallas con total incredulidad. Su ataque más poderoso no había logrado nada. Una sonrisa apareció en el rostro de Ethan, pero no era de orgullo. Era la sonrisa de un hombre que deseaba que la batalla aún pudiera evitarse. Miró a la reina Lyra y dijo en voz baja: «Ojalá se detuvieran». Ella finalmente comprendió que Ethan nunca había disfrutado de la guerra. Solo luchaba cuando no quedaba otra opción. La flota humana finalmente avanzó. No cargaron a ciegas ni dispararon indiscriminadamente. En cambio, cada nave siguió un plan meticuloso. Pequeños grupos de ataque se separaron de la flota principal y rodearon al enemigo por todos lados.
En cuestión de minutos el Imperio del Vacío Negro perdió su formación de batalla. Sus comandantes ya no podían ayudarse entre sí. El emperador Drax dio una orden tras otra, pero la confusión reinaba en su flota. Las naves humanas aparecían justo donde se las necesitaba. Cada ataque era rápido y preciso. Las armas enemigas dejaban de funcionar una a una. Las gigantescas naves de guerra perdían sus motores sin ser destruidas. Ethan quería acabar con la guerra, no llenar el espacio de más muerte. El general Varek observaba la batalla en la gran pantalla del palacio. Apenas podía creer lo que veía en sus ojos. «Esto es imposible», susurró. «Los está derrotando sin destruirlo todo». Ethan oyó esas palabras y respondió en voz baja. «La mayor victoria es la que salva más vidas». Todos los oficiales presentes guardaron silencio. En toda la galaxia, miles de millones de personas presenciaron la batalla en directo. Las cadenas de noticias interrumpieron su programación para mostrar el regreso de la flota humana. Muchos mundos que antes se burlaban de la humanidad, ahora observaban con respeto. Los viejos soldados sonreían al ver cómo las leyendas olvidadas volvían a cobrar vida. Los niños pequeños miraban las pantallas, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico. Una a una, las naves de guerra enemigas se rindieron. La orgullosa flota del Vacío Negro, que antaño había aterrorizado a la galaxia, ya no podía luchar. Las naves humanas las rodearon sin disparar innecesariamente. Todas las rutas de escape estaban bloqueadas. El emperador Drax comprendió por fin que había perdido la guerra incluso antes de que la primera batalla hubiera comenzado de verdad. Drax se levantó lentamente de su silla de mando y contempló la pacífica flota humana que lo rodeaba. Recordó todas las advertencias que había ignorado. Su antiguo almirante le había rogado que detuviera la invasión. Sus oficiales le habían advertido sobre el nombre de Ethan, pero su orgullo había sido más fuerte que su sensatez. Ahora su imperio estaba pagando las consecuencias. Dentro del palacio, la reina Lyra tomó suavemente la mano de Ethan. Lo miró con lágrimas en los ojos. «Creía que solo eras un hombre bondadoso», susurró. Ethan sonrió levemente y respondió: «La bondad siempre es mi primera opción. Pero cuando hay gente inocente en peligro, la bondad debe estar protegida por la fortaleza». En ese momento, el emperador Drax envió un último mensaje a través de todos los canales de comunicación de la galaxia. «Nos rendimos. La humanidad ha ganado». El silencio reinó en el campo de batalla tras la rendición del emperador Drax. El incesante estruendo de las armas se desvaneció lentamente, y las estrellas volvieron a la calma. Miles de naves de guerra humanas permanecieron en posición, pero ninguna disparó un solo tiro. Cada capitán aguardaba la siguiente orden de Ethan. La batalla había terminado, pero la humanidad seguía prefiriendo la disciplina a la venganza. Dentro del palacio, la reina Lyra miró a través del enorme ventanal con lágrimas de alivio. Poco tiempo antes, había creído que su reino desaparecería para siempre. Ahora su pueblo estaba a salvo, y la flota enemiga se había rendido. Lentamente, se volvió hacia Ethan. El mismo hombre bondadoso que había plantado flores en el jardín del palacio, era ahora el héroe que había salvado a toda una civilización. El general Varek se acercó a Ethan e inclinó la cabeza con profundo respeto. «Comandante», dijo en voz baja, «deme la orden y destruiremos al enemigo para siempre». Muchos oficiales estuvieron de acuerdo con él. Creían que esta era la oportunidad perfecta para acabar definitivamente con el Imperio del Vacío Negro. La sala quedó en silencio mientras todos esperaban la decisión de Ethan. Ethan negó lentamente con la cabeza. Sus ojos serenos se fijaron en las estrellas en lugar de en los barcos enemigos derrotados. «No», respondió. «La guerra ya ha terminado. No hay honor en atacar a quienes ya no pueden luchar». Su voz era apacible, pero cada palabra transmitía una gran fuerza. Incluso los orgullosos generales aceptaron su decisión sin más preguntas. En la nave insignia enemiga, el emperador Drax permanecía solo en el puente de mando. Su flota había sido rodeada y su sueño de gobernar la galaxia se había desmoronado por completo.
Esperaba que el comandante humano destruyera todas las naves como castigo. En cambio, apareció un mensaje en su pantalla principal. Provenía directamente de Ethan. El mensaje era breve y sencillo. Regresa con tu gente. Reconstruye tu mundo. Jamás vuelvas a sembrar la guerra entre inocentes. Drax leyó el mensaje varias veces. No podía creerlo. El hombre al que había insultado y atacado había elegido la misericordia en lugar de la venganza. Por primera vez en su vida, Drax comprendió el verdadero significado de la fuerza. La noticia de la batalla se extendió rápidamente por toda la galaxia. Todos los planetas presenciaron la misma historia. La humanidad había regresado tras 30 años, derrotado al imperio más poderoso, y aún así, se negaba a destruir a un enemigo indefenso. Muchos líderes que antes habían menospreciado a los humanos ahora hablaban con respeto. Comprendieron que la humanidad era poderosa no por sus armas, sino por su sabiduría. Uno a uno, gobernantes de distintos sistemas estelares llegaron al palacio de la reina Lyra. No trajeron ejércitos ni amenazas. Vinieron a agradecer a Ethan por haber detenido una guerra que podría haber destruido millones de vidas. Algunos lo llamaban el mejor comandante de la historia. Otros, el guardián de la paz. Ethan no aceptó ninguno de los títulos. Simplemente sonrió y recibió a cada invitado con amabilidad. Esa tarde, el jardín del palacio volvió a reinar la paz. Ethan regaba tranquilamente las mismas flores que había cuidado antes de la invasión. La reina Lyra lo observaba desde la distancia y sonrió. Nada había cambiado en él. Seguía siendo el hombre bondadoso del que se había enamorado. La única diferencia era que ahora toda la galaxia comprendía por fin quién era en realidad. Lyra caminó suavemente a su lado y le tomó la mano. «Pensé que tu bondad te hacía débil», dijo con una dulce sonrisa. Ethan contempló las coloridas flores antes de responder. «La bondad nunca es debilidad», replicó. «Cualquiera puede empezar una guerra. Se necesita verdadera fuerza para proteger la paz». Sus palabras quedaron grabadas en el corazón de Lyra para siempre. Meses después, el Imperio del Vacío Negro firmó un tratado de paz permanente con todos los mundos vecinos. El comercio se reanudó, las familias reconstruyeron sus hogares y los niños volvieron a jugar bajo cielos en paz. La galaxia sanó lentamente de las heridas de la guerra. Cuando la gente preguntaba cómo había regresado la paz, siempre recordaban a un humano que había ganado la batalla más importante sin buscar venganza. La historia de Ethan y la reina Lyra se convirtió en una leyenda que se transmitió por innumerables mundos. Recordó a cada generación que el guerrero más fuerte no es el que ama luchar, sino el que solo combate cuando no le queda otra opción y muestra misericordia cuando la victoria ya está asegurada, porque la galaxia creía que un humano bondadoso jamás podría ser peligroso. Para cuando descubrieron la verdad, la guerra ya había terminado, y el precio de su error se había convertido en historia.